Amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy en nuestra plataforma 4V TV Diálogos. En este día lunes 12 del mes de julio del año 2021. Son las 9 de la mañana con 50 minutos tiempo de Baja California, México. Estamos transmitiendo, les recordamos, Ensenada, Baja California. Y muy agradecidos con ustedes porque estén conectados y la petición que les hacemos, como siempre, es que primero nos obsequie un like si le gusta nuestro programa y que también nos ayude a compartirlo para que tengamos una comunidad más fortalecida, más amplia, más crítica. Y ya saben ustedes que los días lunes tenemos una mesa de diálogo muy interesante con dos queridísimos amigos, colaboradores de Cuatro Vientos, Daniel Solorio Ramírez, quien es maestro en Derecho Constitucional. También ha sido académico por la Universidad Autónoma de Baja California, un activista social muy reconocido a nivel tanto estatal como nacional. Y por otro lado también, pues a nuestro estimado amigo Armando Duarte Moller. Él es doctor en estudios de desarrollo global. También así es académico en diversas escuelas de aquí del estado de la ciudad de Ensenada, consejero estatal de Morena también, y pues un activista social muy reconocido, también muy respetado como sociólogo. Estimados amigos, buenos días, sean bienvenidos a Cuatro Vientos y los dejo con Olga Alicia Aragón. Pues muy buenos días, amigos Armando Duarte y Daniel Solorio, amigos, amigas de Cuatro Vientos que nos están siguiendo en este programa aquí en Baja California, en la República y más allá del charco grande, al otro continente, al continente viejo, que por allá también tenemos seguidores. Daniel, Armando, el próximo 1 de agosto se llevará a cabo esta consulta ciudadana para saber si se va a enjuiciar a los actores políticos del pasado, más o menos así dice la pregunta que finalmente redactó la Suprema Corte de Justicia, modificando la redacción original de la solicitud de consulta que hizo el presidente, para resarcir o ver si actuar en consecuencia y ver si hay daños, cómo reparar los daños a las posibles víctimas. Bueno, hace 2 días, el sábado pasado, El País publicó una entrevista muy interesante al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en la que señala a Saldívar que fue necesario volver a redactar esa pregunta porque no es posible en México someter a consideración democrática de participación de los ciudadanos el que se lleve o no a juicio a expresidentes, a persona alguna. Dice, los procesos jurisdiccionales no se someten a consulta, algo que ya nos había dicho con mucha claridad aquí nuestro propio ministro de Justicia, Daniel Solorio. Pero explica él que lo que se tiene que hacer, dice, por eso volvió a redactar la Suprema Corte para no caer en una actitud de inconstitucionalidad. Dice, lo que se tiene que hacer es que se va a consultar a la gente para ver si se llevan a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional, de justicia transicional. Eso fue lo que le dijo el presidente de la Suprema Corte a los periodistas del País, en una entrevista muy amplia que se la recomiendo porque además empieza con una afirmación contundente de Arturo Saldívar, pues que tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, y diciendo que nunca como ahora se había vivido una relación de auténtica división de poderes, de separación de poderes en México. Bueno, me gustaría mucho que Daniel fuera el primero que nos diera la interpretación para mortales comunes y corrientes sobre esto que dijo Arturo Saldívar, pero también que a continuación pasáramos, Armando, a tratar de precisar por qué considera que tú, porque la gente está promoviendo la consulta como juicio a expresidentes, que sí es necesario llevar a cabo esta consulta para impulsar el enjuiciamiento a todos y cada uno de los presidentes, por lo menos de la época neoliberal, como se planteó en la pregunta inicial.
Daniel, bienvenido. Buenos días, Javier, Olga, Armando. Buenos días al auditorio de Cuatro Vientos. Haré una breve presentación del tema y me apoyaré en el concepto justicia transicional que tú invocabas, Olga, hace un momento, dicha por el presidente de la Corte, Saldívar, al periódico El País de España. Efectivamente, nosotros estamos en este país en un momento de esos a los que se les ha llamado justicia transicional. Es decir, justicia para transitar de una época a otra época. De eso se trata. De eso se trata. Muchos millones de mexicanos estamos empeñados y comprometidos con el fenómeno al que el presidente llamó la cuarta transformación. Y bueno, esa llamada cuarta transformación implica un tránsito de un régimen que hizo suya la corrupción, que hizo suya la privatización de bienes públicos, que hizo suyo el apoderamiento de los bienes del pueblo por los funcionarios, que vio hasta con simpatía el fraude electoral, y estamos transitando, estamos impulsando que el país pase a una nueva época en que no haya fraudes electorales, en que los bienes públicos sean del pueblo y sean para uso del pueblo, que los bienes que fueron indebidamente robados al pueblo de manera legal, en algunos casos, subrayo, algunos casos los robos fueron legales de bienes públicos. Y bueno, estamos queriendo transitar de una época de rapiña neoliberal contra los intereses de los pueblos, del pueblo de México, a una época en que ya no exista eso, en que no haya fraudes electorales, en que los bienes del pueblo sean legítimamente usados para bienestar de la mayoría de la población. Estamos queriendo transitar a una nueva época. Por eso, dentro de ese concepto justicia transicional, cabe preguntarle a la gente qué quiere, entre otras cosas. ¿Quieres? Se le pregunta a toda la gente, a mí, a ustedes, a todos, ¿quieres que el Estado, que el gobierno se ponga a hacer esa investigación de los delitos y si hay delitos comprobados se juzgue a los responsables? Bueno, la respuesta va a ser obvia. Depende de cuánta gente vaya a votar el 1 de agosto. Yo estoy por todos lados invitando a la gente a que vaya y vote. Porque bueno, ¿qué es lo que queremos? No queremos regresar al pasado, queremos transitar. Por eso se habla de justicia transicional, justicia de una época de cambio, de una época de transformación. Y si los mexicanos impulsamos el cambio, tendremos cambio. Si no lo impulsamos, quedaremos igual que antes. Y al menos yo soy uno de los que no quieren quedar igual que antes. Queremos una nueva época en que los funcionarios públicos no se roben el dinero público, en que nadie llegue al gobierno por vía de un fraude electoral, en que los bienes públicos sean para satisfacer necesidades públicas. Y bueno, queremos entrar a esa nueva época, por eso aplica mucho y muy bien el concepto justicia transicional. Pues esa es mi presentación por el momento y le seguimos a la plática. Muy bien. Armando, a la precisión del presidente de la Suprema Corte de que la pregunta pues parece ambigua, pero que tiene que redactarse así para no violentar ninguna norma constitucional y que no pueden ser sometidos a votación si deben ser llevados a juicio actores políticos del pasado para hacer el esclarecimiento si cometieron algún delito o no. ¿Tú qué respondes, Armando? Porque en el sentir de la gente que está pidiendo esta consulta y en la opinión de la gente que está de acuerdo con que se realice la consulta y que de acuerdo con las encuestas, pues son aproximadamente entre 8 y 9 de cada 10
ciudadanas mexicanos que dicen que sí, que hay que someter a juicio a los expresidentes. Popularmente en este nivel se entiende eso, hay que llevar a juicio a los expresidentes. Me gustaría que tú nos dieras tu opinión sobre esta puntualización jurídica que hace el presidente de la Suprema Corte y por otro lado, también tu opinión de por qué deben ser llevados a juicio los expresidentes, que es como se está llamando de manera, ¿cómo decirlo?, simplificada, como consigna muy clara esta solicitud a la población de que acuda a las urnas. Esta consigna, sí, para no meterse en la ambigüedad de la pregunta. Adelante, Armando. Bueno, poniendo por enfrente el hecho de que en aspectos jurídicos no tengo mucho de dónde agarrarme. Mis conocimientos son muy limitados. Quisiera iniciar con una frase que le escuché por ahí en alguno de estos programas en donde se habla sobre el tema. Y decía alguien allí que la lucha contra el abuso del poder es la lucha de la memoria histórica contra el olvido. Me llamó mucho la atención la frase. Y me llamó la atención porque creo que ahí está la clave del asunto. En este momento en que estamos transitando de un régimen a otro, ya lo explicó ampliamente Daniel hace un momento, uno de los aspectos fundamentales es el de crear bases para construir un régimen distinto en donde el poder ya no sea un factor que esté al servicio de una minoría para obtener provecho a costa de los demás. Es decir, es un régimen en donde el abuso político sea eliminado, no haya posibilidad de abuso político. Y si nos remitimos a esta frase que mencioné a un principio, que la lucha contra el abuso en el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Precisamente esta consulta lo que está haciendo es poner sobre la mesa esos temas del pasado reciente y no tan reciente que han constituido la característica principal de ese régimen de abuso, en donde el poder era un instrumento en manos de una minoría para obtener beneficios a costa del bienestar de las mayorías. Y esto que se puede decir fácil y que puede sonar a una frase hecha, bueno, tiene su sustento y ahorita lo vamos a ver. Pero en principio diría, ¿queremos nosotros acabar con ese régimen de abuso? ¿Queremos realmente una transformación? Tenemos que refrescarnos la memoria de lo que ha sido este pasado reciente en términos de abuso del poder. Y esta consulta da precisamente en el clavo, en el punto álgido, nodal de la cuestión. Cómo el poder ha sido utilizado con esos propósitos y no con el propósito superior de lograr el bienestar de todos los mexicanos. Recordemos que cuando los actores políticos, los expresidentes y todos los que hacen toma de protesta al asumir un cargo o un encargo en la administración federal o en el poder político del Estado, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanan, para beneficio del pueblo. Y bueno, si no cumplen con eso, están faltando a su juramento. Y lo que se ha visto en la práctica es que se ha ejercido el poder no para el beneficio de la mayoría de los mexicanos, sino para el beneficio de una élite. Y bueno, ahí están los hechos. A ver cómo está la distribución de la riqueza en nuestro país.
Y podemos ver que hay una desigualdad social, económica, muy agudizada, que mantiene en la pobreza alrededor de la mitad de los mexicanos. Pero ya esto en términos de esta reconfiguración del concepto o resignificación del concepto de pobreza. Porque si nos vamos al tema de las carencias sociales, pues resulta entonces que ya no es la mitad de la población de nuestro país, sino que ya asciende al 70 o más del 70% de los mexicanos que tienen más de una o más de dos carencias de las llamadas carencias sociales, ¿no? Como puede ser insuficiencia del ingreso, no acceso a la educación gratuita, etcétera, no acceso a los servicios de salud, no acceso a los servicios de vivienda, en fin, una serie de elementos que estas instituciones que miden el bienestar en nuestro país resignificaron o reconsideraron para maquillar un poco, porque estaba muy fuerte decir que en México el 70% de la población se encontraba en la pobreza, porque eso significaría una condena absoluta al régimen neoliberal. Entonces lo que hicieron fue cambiar los conceptos y decir, no, pobreza, pobreza la mitad, seguimos estando en la mitad. Pero en cuanto a carencias sociales, el porcentaje es mayor, ¿no? Y suavizan ahí con esto de las carencias sociales. En fin, ahí está el hecho. ¿Cómo es posible que después de tantos años y además de haber pasado por una circunstancia extraordinaria en términos de ingresos para el gobierno federal durante esta época que se está poniendo, digamos, en revisión, no se haya podido lograr superar esta circunstancia? Fíjense ustedes, fue un periodo en el que las llamadas, los recursos naturales, las llamadas commodities en el lenguaje tecnocrático de la economía, tuvieron precios muy altos. Y esa circunstancia le permitió a algunos gobiernos progresistas de América Latina entre el 2004-2005 hasta el 2015 aproximadamente, una década aproximadamente, de sacar de la pobreza a millones de ciudadanos de esos países. Solamente en Brasil fueron cerca de 40 millones de ciudadanos brasileños que salieron de la pobreza. Porque el Estado tuvo más recursos. La diferencia es que ahí los utilizaron para el beneficio de la mayoría. Fue la época de los gobiernos progresistas de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Pero lo mismo pasó en Bolivia con Evo Morales, lo mismo pasó en Ecuador con Rafael Correa, lo mismo pasó durante el periodo en el que gobernó Chávez Venezuela. Y lo mismo pasó con los Kirchner en Argentina, en Uruguay, con el Frente Amplio. Gobiernos que sí trabajaron para el bienestar de las mayorías y cuando el Estado tuvo recursos suficientes los invirtió en el bienestar de la población. ¿Y en México qué pasó? Bueno, pues tuvimos un periodo dorado entre el 2000 y el 2012 en el que los precios del petróleo eran superiores a $100 por barril y México recibió una cantidad enorme de recursos extraordinarios. Excedentes petroleros, le decían. Los excedentes petroleros, pero una cosa extraordinaria. Y en vez de invertirse en sacar a millones de mexicanos de la pobreza, se robaron el dinero. Se robaron el dinero. Ahí está el origen de las grandes fortunas de estos políticos que hoy están siendo puestos en el banquillo de los acusados. Y ahí está la razón por la que han padecido millones de mexicanos. Esta condición de abandono, de exclusión, de pobreza, de marginación. Y ahí está la razón por la cual, frente a un fenómeno como el que tenemos, el de la pandemia, México, a pesar de los esfuerzos del Estado, haya tenido resultados que en términos absolutos son preocupantes. Mucha gente dice, que no es el tema, pero lo menciono, es que en México han muerto muchas gentes por el tema del coronavirus o del COVID-19. Ciertamente, más de 200,000
personas es mucha gente. Viéndolo en términos relativos, no es la misma imagen. Pero aparte, ¿por qué muere tanta gente en México? Tenemos una población enferma. Somos el país que tiene más diabéticos entre los niños en el mundo y el segundo en términos generales, niños y adultos, después de los Estados Unidos. Y hay estudios que comprueban que en el periodo en el que algunas transnacionales refresqueras y de alimentos procesados que empezaron a hacer una campaña publicitaria masiva en nuestro país, precisamente entre el 2000 y 2012, ¿no? En ese periodo se incrementó la incidencia de este tipo de enfermedades en nuestro país. Lo digo claro, la Coca-Cola, las refresqueras, todas ellas han sido las causantes de este empeoramiento de la salud de los mexicanos que nos hizo más vulnerables como pueblo a una pandemia como la que estamos viviendo. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo en países en donde la mortandad es mucho menor que en México? No toman Coca-Cola, no consumen productos chatarra, se alimentan de manera distinta. Eso es lo que hicieron, no están haciendo, lo hicieron desde antes. Y sus pueblos estaban mejor preparados para resistir el embate del virus. Y en México no. Bueno, pues todo eso fue responsabilidad de esos gobiernos que permitieron esto. Bueno, recordemos, Vicente Fox era un prominente empleado de la Coca-Cola, ¿no? En el periodo en el que la Coca-Cola empezó, cuando fue presidente, a incrementar sus ventas de manera exponencial en nuestro país y a enfermar a los mexicanos. Bueno, pues esas son las cosas que hay que poner sobre la mesa. Esas son las decisiones políticas que hay que esclarecer y establecer responsabilidades. En fin, señalo pues, me parece que el tema es que frente al cambio de régimen, en esta lucha contra el abuso, como dice la frase que mencioné al principio, la memoria histórica es muy importante. La lucha contra el abuso político es la lucha de la memoria contra el olvido. Y esta consulta precisamente viene a refrescarnos la memoria. Se está trayendo a colación todas estas cosas que ellos pretendían echarle tierrita como los gatos, ¿no? Para que no huela feo el asunto. Pero ahí están y tienen que salir a flote. ¿Por qué razones en específico? Bueno, habrá muchos que no les haya tocado. No conocieron a Salinas siendo presidente de la República. Pero, a ver, revisemos el proceso de privatización, que fue un proceso fundamental. El Estado era propietario de muchas empresas y las privatizó. ¿Eso fue en beneficio del pueblo? ¿O a quién benefició? La privatización de Telmex, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues benefició al señor Slim, que es uno de los más ricos del mundo. ¿Y el resto de los mexicanos qué? Tuvimos que pagar tarifas muy altas por el servicio telefónico. Todavía hoy las seguimos pagando, aunque ya menos. Sufrimos un monopolio en el campo de las telecomunicaciones. Zedillo. Bueno, muchos no se acuerdan, no saben ni lo que fue el Fobaproa, ¿verdad? Pero ahí está. Bueno, yo estuve a punto de perder esta casa donde vivo, la casa de ustedes, como consecuencia del error de diciembre y del traslado de la deuda pública a deuda privada. La mía, que era una deuda privada, perdón, la deuda privada, la deuda al privada. revés. Sí, la mía, que era una deuda privada, no se pasó al Fobaproa. A mí me siguieron cobrando y estuve a punto de perder mi casa. Pero a los grandes banqueros que se habían prestado dinero entre ellos, esas deudas sí se hicieron públicas, perdón. Y hoy las seguimos pagando los mexicanos. Solo por concepto de intereses del Fobaproa, del pago de los famosos
pagarés del Fobaproa. Seguimos pagando una millonada cada año y no le hemos bajado ni tantito así al capital que se adeuda. Se calcula que para el 2070 estaremos terminando de pagar la deuda del Fobaproa. 2070. Mis hijos ya la están pagando, mis nietos la van a pagar. Y eso fue la responsabilidad de la decisión de un presidente que se llama Ernesto Zedillo Ponce de León. Y así nos podemos ir con todos. En el caso de Vicente Fox, ya lo dije, ¿qué hizo con tanto dinero que recibió por la venta de petróleo? Esos excedentes petroleros, lo mismo Felipe Calderón. Y en el caso de Felipe Calderón, agraven el asunto con el tema de la guerra contra el narcotráfico. ¿Cuántas familias no perdieron a sus seres queridos? Tantos o más que los que ha matado la pandemia. Y no se dice nada. Entonces, son las cosas que hay que traer, hay que poner sobre la mesa para que podamos verdaderamente tener idea de qué fue lo que pasó y qué es lo que queremos que no pase, porque estamos transitando hacia otro régimen. A mí me gustaría, Armando, Daniel, que comenzáramos a tratar un poquito desde el punto de vista jurídico, y en este caso, obviamente, quien debe de responder o darnos algunas explicaciones es Daniel. Fíjate, Daniel, no sé si tuviste la oportunidad de leer en el portal de Infobae una entrevista que le hicieron este portal periodístico a Buscaglia. Y Buscaglia, tú sabes que ha sido un analista de los problemas sociales, económicos, políticos de Latinoamérica, muy puntual, muy objetivo, muy claro, muy preciso. Y él manejaba que el gran problema en este momento para nuestro país, de frente a la consulta, y pensando que fuera así el voto mayoritario de ese 40% del listado nominal de mexicanos que están inscritos en el padrón electoral, para poderla hacer efectiva y finalmente que también se pueda hacer el tema de hacerla vinculativa y obligatoria para el Estado mexicano, estas investigaciones ya de carácter judicial en contra de los expresidentes, que el gran problema de este país sigue siendo la Fiscalía General, la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, a quien califica prácticamente como un cero a la izquierda, un autoritario, y que pues sería otro el país si estuviera como fiscal Santiago Nieto. Y después de esto veo también, por ejemplo, algunos comentarios de nuestros queridísimos, de nuestras queridas audiencias sobre el tema, en donde dicen que, pues, a final de cuentas, ni Morena, ni el presidente, ni su gobierno tienen autoridad moral para ser los que están encabezando esta petición de la consulta, porque, pues, después de 2 años y medio, quizás 3, no ha existido en realidad ninguna sentencia impulsada desde la Fiscalía ante un juzgado, ¿sí? Y que el juzgado dictará la sentencia en contra de prácticamente ningún pez gordo, pero independientemente de eso, pues hablan de que hay problemas. Me refiero a un comentario que está haciendo nuestro estimado amigo Mauricio AKQM, diciendo que pues también las cuentas son muy deficitarias para el partido en el poder. Entonces aquí yo creo que me gustaría escuchar tu opinión respecto a esto, pero también comenzar a definir, estimado Daniel, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿qué delitos se pueden configurar que cometieron, como lo acaba de enumerar así de una manera muy global Armando, y que muchos aquí mismo hemos dado muchos datos de cuáles podrían ser las cosas por las que deberían de ser enjuiciados cuando menos estos 5 expresidentes, aunque hay que recordar que en el caso, Armando, de estos excedentes petroleros, ya son 2, en realidad 2 gobiernos emanados, uno del PRI y otro del PAN, pues que han hecho de humo los ingresos que tuvo el país por el tema de las alzas en los precios de los petróleos. Acuérdense con lo que sucedió con el famoso perro, ¿no? Con López Portillo, que nos hizo un llamado al pueblo mexicano para que nos acostumbráramos y nos preparáramos para vivir en la abundancia que estaba originando el petróleo, y eso desapareció. Y ahora pues el tema de esos excedentes también tan grandes que se dieron durante el gobierno de Vicente Fox, y que también pues, no se saben en qué demonios
se invirtieron y en dónde quedaron esto para el beneficio del pueblo. Entonces, Daniel, aquí la pregunta sería, desde tu punto de vista jurídico, ¿qué delitos en particular se podrían configurar? ¿A quién? ¿Y a quién en particular, estimado Daniel? A ver, para comenzar a entrar ya al detalle fino que, pues sí, todos sabemos que todo el mundo quiere, o una inmensa mayoría de este país quiere que sean enjuiciados, pero ¿de qué? El micrófono. Tu micrófono, porque no te escuchamos, por favor. A ver, por ahí va la bolita. Parece que bien. Ahora sí, dale. Permítanme separar en dos partes mi respuesta. El 1 de agosto no vamos a llevar a cabo un proceso jurídico. Ya se sabe. Ya se sabe. Es recabar un mandato popular para que el Estado, el poder público, ministerios públicos, jueces, gobierno en general, se mueva a investigar las conductas y llevarlas ante los jueces contra aquellos que resulten responsables en términos de derecho penal. Quisiera subrayar esta idea. Ese es el 1 de agosto, no hay un enjuiciamiento jurídico. Sí hay un enjuiciamiento político, un enjuiciamiento desde la perspectiva democrática a todo un régimen neoliberal que duró décadas despojando de sus bienes al pueblo mexicano. Pero bueno, ya estamos ahora en el post consulta. ¿Qué delitos se podrán encontrar? Bueno, yo no lo puedo precisar porque no conozco las carpetas de investigación, no conozco los expedientes, no sé qué expedientes hay y qué expedientes no hay, porque hay que decirlo que el derecho penal, que estamos hablando de investigar conductas para reclamar hechos por cualquier vía que resulte, especialmente por la vía penal. ¿Y qué delitos podrían llegar a configurarse? Voy a mencionar algunos. Peculado, que consiste en embolsarte los bienes públicos para tu provecho personal o para provecho de personas cercanas a ti. Se le llama peculado. Me parece que habrá múltiples acusaciones del delito de peculado. ¿Qué otro delito? Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, coalición de servidores públicos. Quisiera mucho enfatizar este punto porque hay un delito poco explorado todavía en México, pero está en los códigos penales y se llama coalición de servidores públicos o de funcionarios públicos. Y quisiera poner un ejemplo. Se ha publicitado ya mucho y solamente hay un acusado por eso, por los sobornos a los senadores y diputados para aprobar la reforma energética del año 2013. Allí hubo una coalición de servidores públicos. ¿En qué consiste la coalición de servidores públicos? Bueno, un grupo de funcionarios, de servidores públicos, se les llama en el Código Penal, diputados, senadores, el presidente de la República, de acuerdo con su secretario de Hacienda y sus otros secretarios inmiscuidos en el tema de la reforma, para repartir dinero y convencer a senadores y diputados para que votaran aprobatoriamente la reforma energética. ¿Por qué hubo que repartir dinero en grandes cantidades a diputados y senadores? Porque la reforma energética es el gran tema del debate político constitucional en México. Nadie se había atrevido antes a echar abajo los principios de la Constitución de 1917, los principios originales
de la Constitución de 17 que estableció que los recursos petroleros, que los recursos naturales pertenecen al pueblo y que no pueden ser usados para satisfacer necesidades privadas. Entonces, era muy fuerte votar una reforma al artículo 27 constitucional para acabar en la letra de la Constitución con un periodo que venía desde 1917 y que con sus altibajos, con sus aciertos y traiciones, había servido también más o menos para impulsar un poco el progreso del pueblo, pero había una fuerte ambición. Una de las características del modelo neoliberal que se implantó a partir de Salinas fue la codicia respecto de los bienes públicos, una gran codicia para convertir en mercancía los recursos naturales. Eran una fuente de gran riqueza para el patrimonio personal de funcionarios públicos, convencidos ellos de que era una antiguaya, decían, era una cosa antigua, eso de que los recursos naturales sean del pueblo es una mentira, decían ellos, es mejor entregárselos a empresarios privados porque son honrados. Esa es la versión de todo el modelo neoliberal. Los empresarios privados son honrados, los funcionarios públicos son ladrones y por tanto hay que entregarle a los funcionarios, a los empresarios privados los recursos naturales. Pero era muy fuerte hacer esa reforma, no se habían atrevido antes a reformarla. Pues para convencerlo, repartieron dinero a manos llenas. Y solo Cabeza de Vaca está acusado todavía formalmente de haber recibido dinero por vía de soborno para votar la reforma energética. Hay muchos otros que participaron también recibiendo y repartiendo dinero para votar una reforma. Eso es algo verdaderamente impresionante. Me parece que se da ahí, aparte del delito de soborno, que está claramente establecido en los códigos penales, el delito de coalición de servidores públicos. Y bueno, voy a hacer una breve traspolación porque eso es algo que también está pendiente de investigarse en Baja California. Hay 2 denuncias penales en la Fiscalía General del Estado para que se investigue el soborno también y la coalición de servidores públicos en que incurrieron los diputados los diputados de 2 generaciones para hacer la reforma llamada la Ley Bonilla, para darle los 5 años a Bonilla. Recordemos que ese es un expediente que está ahí guardado en la Fiscalía, que la Fiscalía no ha querido investigar. Pero ese tiene por lo menos los 2 delitos, soborno y coalición de servidores públicos. Pues esos son algunas de las figuras. Es difícil entrar a detalles jurídicos porque los detalles jurídicos los tendrá en su momento la Fiscalía cuando haga su investigación. Y no dejo la palabra en este momento sin hacer referencia a que en efecto la Fiscalía General de la República tiene un severísimo problema. La Fiscalía General de la República actual es casi exactamente la misma que fue la Procuraduría General de la República por décadas. Así es. Uno de los organismos del Estado mexicano más corruptos, más llenos de gente deshonesta, más llenos de gente dispuesta a vender los resultados de una investigación penal y más atemorizante. Por eso ciertamente me parece que tiene razón Buscaglia cuando dice qué ha pasado con Gers Manero. No se le ve que esté actuando con la precisión y Oye, Daniel, y para profundizar en eso rápidamente, sí, porque eso creo que también mucha gente se lo está planteando en este momento. Sí. Precisamente yo mencionaba lo que tú estás diciendo ahorita de la Fiscalía, es por eso que estaba mencionando lo de Buscaglia y lo del comentario también de nuestro querido cibernauta. Pero aquí también es importante que se defina, Daniel, en este momento que estás mencionando algunos de los delitos que se podrían configurar en acusaciones, es si esto le va a corresponder finalmente y en exclusiva a la Fiscalía, porque
Sucede muy frecuentemente, Daniel, y tú lo sabes como abogado, que un ciudadano o un grupo de ciudadanos se reúnen, presentan una denuncia y con la mano en la cintura a ese ciudadano o a ese grupo de ciudadanos simple y sencillamente le dicen, no, tú no puedes demandar o denunciar porque, ¿sabes qué? No tienes interés jurídico en estos temas. Y eso es algo gravísimo y va a ser una enorme desilusión que muchos ciudadanos y muchos grupos ciudadanos que posiblemente quieran participar en este enjuiciamiento, aportando elementos de prueba o incluso denunciando por sí mismo ante la fiscalía y con que le salga aunque que no, tú no tienes derecho porque no tienes interés jurídico. Daniel. Bueno, hay que decir que denunciar es algo que cualquiera puede hacer. Todas las personas, todos los habitantes del país o del mundo que tenemos conocimiento de hechos delictivos, tenemos derecho a denunciarlo ante la Fiscalía General de la República o ante las fiscalías de los estados, según corresponda. Si una fiscalía estatal recibe una denuncia de hechos que no le corresponde, sino que advierte que son del orden federal, tiene el deber jurídico de turnarlo a la Fiscalía General de la República. Denunciar lo podemos hacer todos. Luego hay que precisar otra cosa. Hay ciertos delitos que solo pueden ser, entre comillas, denunciados por quien tenga interés jurídico. A esos delitos se les llama de querella de parte ofendida. Delitos de querella de parte ofendida. Y sí, hay delitos, por ejemplo, todos los delitos que afectan a la hacienda pública federal, solo pueden ser denunciados por la unidad, por la UIF que dirige Santiago. La unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera es la legitimada para presentar la querella. Esa no es propiamente una denuncia, se le llama una querella. O cuando se trata de cuestiones estrictamente de impuestos fiscales, de contribuciones, existe la Procuraduría Fiscal, que es el órgano del gobierno que tiene la responsabilidad legal de querellarse. Inclusive se cambia el lenguaje, ya no se dice que denuncia, se dice que presenta una querella, porque sí, son requisitos jurídicos necesarios, pero no podemos dejar de advertir que tiene mucho sentido lo que acabas de decir, Luis, porque tenemos un embudo, efectivamente, tenemos un embudo que se llama acción penal monopolizada por el Ministerio Público. Es un embudo, pero ese es un embudo que existe en México desde siempre. Desde siempre hay un embudo que se llama Ministerio Público, que se llama monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público depositado en las antiguas procuradurías y hoy en las fiscalías generales de los estados y en la Fiscalía General de la República. Es un embudo. Yo no puedo ir ante un juez penal directamente. No me está permitido. Yo no puedo ir ante un juez penal. Tiene que ser el fiscal, un agente del Ministerio Público una vez que hizo la investigación. Y claro, necesitaríamos en este momento una fiscalía mucho más ágil, mucho más grande, mucho más apta. Y bueno, ese es un embudo donde se va a atorar todo este asunto. Algo va a pasar ahí. No sabemos en este momento, no sabemos qué investigaciones tiene ya hechas la fiscalía. No lo sabemos. No sabemos qué información tiene ya acumulada en sus carpetas de investigación. No lo sabemos. Pero de que habrá cosas interesantes a partir del 1 de agosto, las habrá. Las habrá indudablemente. Yo estoy muy contento porque la presión popular, la presión política del ejercicio democrático del 1 de agosto tendrá que efectivamente presionar a los órganos del gobierno que tienen que presentar querellas, a nosotros que podemos presentar denuncias, a todos los mexicanos que podemos denunciar, a la fiscalía, a las fiscalías, porque seguramente habrá casos. No hay que asumir que necesariamente todo tendrá que pasar por la Fiscalía General de la República,
porque habrá casos que tendrán que pasar por las fiscalías de los estados. Habrá asuntos de la competencia de los estados de la República. Por eso finalmente hizo muy bien la Suprema Corte en suprimir de la pregunta los nombres de los 5 expresidentes y ampliar, dijo todas las autoridades, todos los funcionarios que hayan cometido conductas ilícitas. En ese sentido, yo aplaudo la decisión que finalmente tomó la Suprema Corte al aprobar esa pregunta de amplio espectro. Veremos qué sucede. Pero sí, para rematar mi intervención diré, el derecho penal es de aplicación estricta, lo sabe cualquier abogado, especialmente los penalistas. Se dice que el derecho penal es de aplicación estricta. Quiere decir esto que no se puede acusar, que no se puede condenar a una persona por una conducta mala, hiciste mal como funcionario, pero tu conducta no es típica, es decir, no caes dentro de un delito. Tiene que ser una conducta exactamente la que prevé el Código Penal, porque esa es la estructura del derecho. Qué barbaridad, qué pena. Qué pena que en este momento está dando una excelente respuesta, Daniel. Está dando datos muy interesantes que pocos se habían mencionado y ojalá pronto tengamos, déjenme ver si saliéndome podemos recuperar. Hay que salirnos de internet ahorita aquí mismo para ver si podemos recuperarte, Daniel. No sé. Ahí estamos ya. Daniel, disculpen amigos y amigas de Cuatro Vientos, se nos cayó acá el servicio. Se les cayó el sistema como a Bartlett. El último minuto que estabas dando, mi estimado Daniel, de esta excelente exposición que estás dando en este momento. Pues solamente aquí estaba diciendo que se trata de derecho penal y que cualquier abogado sabe que el derecho penal es de aplicación estricta. La Constitución dice expresamente que el derecho penal es de aplicación estricta. Nadie puede ser condenado por un delito si su conducta debidamente probada con arreglo a las formas del procedimiento, no se ajusta esa conducta exactamente a los tipos penales. Por eso fue muy buena tu pregunta, Javier, de hace un rato, de cuáles son los delitos. Bueno, uno se llama coalición de servidores públicos. ¿Qué significa? Pues coaligarse significa unirse, ponerse de acuerdo, trabajar de consuno, un grupo de ¿Delincuencia organizada? Digamos que delincuencia organizada, pero un tipo de delincuencia organizada que ya existía antes de que existiera el delito de delincuencia organizada. Claro. Si yo soy Peña Nieto y autorizo repartir millones de pesos para que los diputados y senadores voten aprobatoriamente la reforma energética, y si los diputados y senadores me aceptan eso, dinero para votar, pues entonces ahí hay un acuerdo entre diputados, senadores, presidentes, secretario de Hacienda, subsecretario de esto, de aquello. ¿Para qué? Oye, Daniel, ¿y es agravante el hecho de que sean funcionarios, servidores públicos? Por supuesto. ¿Es agravante y se sanciona entonces más grave que una... Por supuesto que sí. Esos delitos ameritan penas agravantes. Iba yo a decir, pero me abstengo, que se configuraría el delito de traición a la patria. Sí, en sentido político, por parte de Salinas, por parte de Zedillo, por parte de Fox, de Calderón y Peña Nieto, se configura una traición a la patria en sentido político, pero no en sentido jurídico. Hay que recordar que en ese sentido ya lo quería hacer una denuncia contra Videgaray, la fiscalía, y que ya se presentó en un momento dado en este gobierno de López Obrador una denuncia por delito de traición a la patria.
Sí, yo creo que las denuncias por traición a la patria propiamente es muy difícil que se configuren por la manera en que está redactado el artículo del Código Penal que prevé el delito de traición a la patria. Es que la expresión traición a la patria tiene por lo menos dos vertientes. Se usa en sentido político y es rigurosamente correcto que se use, porque todo esto que se hizo en el proceso neoliberal de privatización de bienes públicos es una traición a la patria, pero no en sentido jurídico, no en el sentido del derecho penal. No obstante, esas conductas caen dentro de otros tipos penales que son gravísimos: el peculado, el enriquecimiento ilícito, la coalición de servidores públicos, la concusión. Hay otra serie de delitos ahí en que se pueden configurar las conductas de todos estos funcionarios, de todos estos, entre comillas, servidores públicos. Es decir, por figuras delictivas no vamos a parar. Por figuras delictivas no vamos a parar. Vamos a parar por falta de elementos estrictamente probatorios. Por eso es tan importante el enjuiciamiento político que vamos a hacer los mexicanos el 1 de agosto, el reproche de moral política que le haremos a toda la clase neoliberal que empobreció a la nación, al pueblo, y que nos metió en este berenjenal del que difícilmente estamos queriendo salir. Sí. Este berenjenal en que, bueno, tenemos un INE, por ejemplo, tenemos un INE que nos cuesta muchísimo dinero, pero el INE no tiene mayor empacho en esconder un fraude. El fraude de 2006, el INE lo cobijó, el Tribunal Electoral lo cobijó, y luego viene 2012 y pasan un montón de irregularidades y tampoco hay problema. Para el INE no hubo ningún problema. Vuelvo al fraude de 2006 y tengo muy presente lo que dijo la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando hizo presidente a Felipe Calderón. Hay un párrafo expreso en esa voluminosísima sentencia de la Sala Superior del Tribunal, en que expresamente el tribunal dice que está plenamente probada en juicio el injerencismo de Vicente Fox, del presidente Fox, en el proceso electoral, pero luego dice, a pesar de que está probado el injerencismo del presidente Fox, este tribunal discrecionalmente no considera que haya sido determinante, y por tanto no podemos declarar la nulidad de la elección. Hombre, se perdió el Tribunal Electoral de la Federación, la Sala Superior se perdió la gran oportunidad de sentar un gran precedente de que los fraudes electorales de que no pasan los fraudes electorales. Pero bueno, toda la legitimación de esas conductas indebidas es parte del proceso que vamos a enjuiciar políticamente el 1 de agosto y que luego veremos qué tan posible es enjuiciar todas esas conductas desde el punto de vista del derecho penal. Sí. Claro, hay que señalarlo. La Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, en lo que les toque, pues no están en las mejores manos. No son las instituciones más ágiles, adecuadas, decentes que quisiéramos tener. Pues no las tenemos lo que tenemos. Ni hablar. Yo no sé si el fiscal general de la República actual vaya a continuar o no en el ejercicio del cargo, pero si alguien me preguntara, oye, hay que cambiar a él, pues diría yo, sí, hay que darle las gracias, porque ya está cansado y todo, pero aparte hay que hacer una reforma de fondo a la Fiscalía General de la República, pero no solo a la Fiscalía, al sistema acusatorio, al sistema acusatorio que tenemos, porque bueno, hay un embudo ahí, todo tiene que pasar por ahí. Sí, y en efecto, Daniel, hay mucha gente que ya está opinando en el mismo sentido y que dicen que pues podrías hacer un mejor papel ahí, Santiago Nieto, por ejemplo. Hay que recordar que al fiscal quien lo elige realmente es el Congreso.
es la Cámara de Diputados, el Senado de la República, y que ahí entran factores de negociación política y que no está en una mayoría determinante, con mayoría calificada, Morena y sus aliados, para lograr un cambio así en la Fiscalía. Y se tiene que hacer a petición del presidente de la República, ese cambio. Y no sé qué implicaría, Armando, en términos políticos, si sería un avance o se interpretaría como una debilidad del equipo gobernante el hacer este cambio. Pero sí creo que cada vez crece más esa percepción y me pregunto, Armando, ¿qué va a suceder si la gente se hace muchas expectativas, ilusiones de que con la consulta, sabiendo que la consulta en sí no es un juicio popular, sino una consulta para que la gente diga, sí queremos que se esclarezcan estos hechos del pasado, se investigue lo que se tenga que investigar y se castigue a quien se tenga que castigar. Si aún sabiendo eso, la gente se haga tantas expectativas que no correspondan después con la respuesta que dé el gobierno. Y entre los crímenes o posibles delitos que comentaste, Daniel, creo que hay uno que pesa mucho y se habla poco de él, que son los que se definen como los crímenes de lesa humanidad. Tenemos una gran cantidad de casos de desaparecidos. Muchos de esos son desapariciones forzadas, es decir, que fueron cometidas, se presume que fueron cometidas por elementos del Estado, por militares, policías, y todos ellos, funcionarios de gobierno, y todos ellos actúan por una orden de una autoridad, de un superior jerárquico dentro del Estado. Entonces, hay delitos de ese tipo que además no prescriben y que tienen como antecedente que incluso ha habido grupos de ciudadanos que los llevaron a la Corte Penal Internacional. Entonces, a mí me gustaría primero decir que esos son de los más dolorosos que tenemos, los crímenes más dolorosos que afectaron a muchas familias, que las siguen afectando, y saber tu respuesta, Armando, sobre lo que se puede esperar de esta consulta, la trascendencia que tiene, pero qué es lo que podemos esperar. Yo entiendo lo que mencionaron todos y entiendo lo que dice el presidente de la Suprema Corte, pero frente a lo que acaba de escribir Daniel, de los posibles delitos que se configuraron, frente a la situación que tenemos de una fiscalía que está muy lenta y frente a la opinión del presidente de la Suprema Corte de que la consulta no es para emprender procesos jurisdiccionales que no se desprenden de ahí, sino que son procesos que tienen que ver con la democracia participativa para sanar a un país y que lo dice con mucha claridad en esta entrevista. Dice, los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. ¿Qué vamos a entender por eso? Dice, una consulta de este tipo no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país. Más allá de las interpretaciones jurídicas, Armando, a mí sí, cuando te hago la pregunta a ti, es porque creo que amerita el análisis político y también del sociólogo. La gente está pensando en un juicio a los expresidentes. Toda la publicidad, todo lo que se habla es en ese sentido. La gente interpreta los procesos, los grandes procesos sociales y su aspecto jurídico lo interpreta con consignas muy claras. Por ejemplo, tierra y libertad. Por ejemplo, sufragio efectivo, no reelección. Y pues analizar la complejidad de la Revolución Mexicana te puede llevar a muchas cosas, pero la gente lo entendió así. Y en este caso la gente está entendiendo la consulta ciudadana es juicio a los expresidentes. ¿Qué dirías, Armando?
entre las expectativas que pudiera desatar esto y lo que realmente se puede hacer. Adelante, Armando. Sí, mira, lo primero es que quienes promueven o promovemos la realización de la consulta, tenemos que ser muy claros en la información. Si el resultado de la consulta es que ganó el sí, esto no significa que al día siguiente se van a liberar órdenes de aprehensión en contra de los expresidentes y los exfuncionarios, de buenas a primeras. Por supuesto que no, pues eso sería una transgresión al Estado de Derecho, absoluta. Porque lo que la consulta está planteando es precisamente si la gente está de acuerdo o no en que se inicie un proceso para esclarecer los juicios, más bien las decisiones que se tomaron por parte de los actores políticos en el pasado reciente y que pudieron haber sido factor o razón de que se generaran afectaciones tanto a los derechos humanos como al patrimonio nacional, en fin, ¿no? Y que pudieran ser en un momento dado catalogados como delitos o como situaciones en las que se requerirían otro tipo de sanciones, ¿no? O sea, para poder enjuiciarlos, es necesario que existan elementos para ello. Y entonces tiene que abrirse un proceso. Quienes estén pensando que si resulta ganador el sí con la participación del 40% o más de ciudadanos, al día siguiente la fiscalía va a empezar a detener gente, pues no. Tiene que investigar primero, se tiene que hacer el proceso de esclarecimiento. Y hasta entonces, y si existen pruebas, proceder para poder llevar a juicio, no a la cárcel, a juicio, a los posibles imputados para que puedan ser escuchados en juicio, que puedan defenderse y alegar lo que en su derecho corresponda. Y que después de haberse desahogado las pruebas en un litigio en donde son escuchados, si aún así resultan culpables, bueno, pues entonces sí se procederá. Pero miren, aquí hay que distinguir entre lo que es la justicia y lo que es la venganza. Mucha gente ha sido agraviado por estos gobiernos neoliberales. Y es muy fácil que esa línea divisoria entre lo que es justicia y venganza se transgreda, se pase de un lado al otro. Y mucha gente está pensando en la venganza y quisiera que pasando la consulta a la cárcel. No es así, el proceso no es así. Sobre todo si estamos nosotros apelando a que exista verdaderamente en México un Estado de Derecho, pues no podemos esperar que eso suceda. Tenemos que ver que se cumplan todos los procedimientos en donde la persona pueda, o las personas que son señaladas como posibles, presuntos responsables en un momento dado, si es que existen pruebas, ¿no? Bueno, pues puedan ser llevados a juicio y ellos se puedan defender. Y entonces sí, en un momento determinado, si así las cosas lo señalan, ser considerados responsables, culpables, y entonces sí, ser sujetos de una sanción. Pero es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Obviamente, en este proceso, la diligencia con que actúen las instancias encargadas del mismo, llámese Procuraduría, llámese Poder Judicial, es un factor importante. Y entonces, aquí sí valdría la pena, y yo creo que ese es el efecto que va a tener de alguna manera la consulta, ¿sí? Es un mandato a las diversas instituciones encargadas de la Procuración de Justicia en México para que se actúe. La gente está demandando que se actúe. Y entonces, sin excusa ni pretexto, actuar en este sentido. Yo no sé, desconozco las razones por las que algunos procesos que están en marcha avanzan con tanta lentitud. No puedo juzgar, no tengo elementos.
Hay otros que sí, ¿no? El señor Buscaglia tendrá elementos y podrá decir, no, pues es que el procurador está mal, o el fiscal, pues, y algunos otros periodistas que también en sus comentarios reiteradamente dicen, nos está quedando de ver el fiscal. O sea, quisieran ya que esto avanzara, pero aceleradamente. Yo no sé si es posible que avance así o no, porque también hay que ver eso. No es cuestión de voluntad. Hay que seguir un procedimiento, hay que seguir las normas, ¿no? Si no, esto sería un desastre, un desorden. Y entonces empezaríamos a aplicar la ley del oeste, ¿no? La ley de la selva, la ley del más fuerte. Entonces, aquí yo pienso que la ciudadanía tiene que tomar conciencia, y en esto tenemos mucha responsabilidad quienes estamos en esta promoción de la consulta, de que este es apenas el primer paso, y un paso muy importante en donde la gente lo que va a hacer con esta consulta no es hacer un juicio. Lo que va a hacer la gente es dar una orden, una instrucción al Estado mexicano. Quiero que se investigue y que si hay culpabilidad se proceda. Eso es lo que hay que hacer que la gente entienda, ¿no? A ver, la pregunta más directa, ¿no se corre el riesgo, Armando, de que resulte contraproducente si no se hace? Es decir, si la gente dice sí, incluso más aún si llega a estar el 40% mínimo, 37 millones de mexicanos diciendo sí, queremos que se investigue, y si hay elementos que de hecho muchos pensamos existen, se sometan a juicio. Y si transcurre el sexenio, lo que queda del sexenio, sin que suceda, sin que sean sometidos a juicio, entonces, mira, ¿no podría ser contraproducente la consulta en el para el hipotético gobierno la caso, cuarta transformación? en el hipotético caso de que eso suceda, sí habría consecuencias negativas. Y no tanto porque no se haya llevado a las gentes a juicio, sino por el hecho de que se faltaría a una promesa de mandar obedeciendo. Porque si la consulta dice procede, ¿qué tiene que hacer un gobierno que pregona esto de que hay que mandar obedeciendo? Pues tiene que obedecer al pueblo y tendría que abocarse al asunto. Si no lo hace, faltaría su promesa, y eso sí tendría consecuencias serias. Y entonces sí tendrían de ser necesario cambiar el fiscal, darles más recursos, meter más personal y confiable a los ministerios públicos, en fin, para poder emprender las investigaciones de gran envergadura que tienen que realizarse, porque pues recordemos la frase típica, no se le está juzgando por tontos, pues es por corruptos, pero pues se encargan también y tuvieron tiempo suficiente para hacerlo, para tratar de desaparecer pruebas. Sin embargo, hay muchos elementos, están las propias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, están las investigaciones ya realizadas por la UIF con Santiago Nieto, están las denuncias que fueron presentadas en tiempo desde el sexenio anterior, muchas vienen arrastrándose de allá, de las víctimas de muchos de los casos. Menciono ahorita a Ayotzinapa, que ya tiene una comisión especial y que pues es un caso emblemático, pero están muchos casos que las denuncias fueron presentadas y pueden simplemente impulsarse, dárseles pues no sé, más voluntad y más fuerza para que salgan adelante, ¿no? Pero sí, hay como un emplazamiento al gobierno de López Obrador de ver esos peces gordos rindiendo cuentas ante la ley. Ahora, recuerdo, ¿no?, que la fiscalía es un ente autónomo. Sí. Y esto de quitar al fiscal, bueno, no es así de que el presidente diga, no, pues hay que quitarlo porque no está funcionando. Tiene que ponerlo con la Cámara de Diputados. Son otros mecanismos los que se tienen que seguir, los desconozco, pero son pero aparte entonces, sería injusto achacarle al presidente esa responsabilidad. Entraríamos entonces a una situación política muy grave para esta administración pública, porque pensando que fuera un fracaso esta consulta el día 1 de agosto, entonces, a ver, mi estimado Daniel, a mí me gustaría escucharte desde este punto de vista, entraríamos entonces ante la perspectiva de que para
para poder entonces capotear un fracaso de esta magnitud de la democracia mexicana, entonces el Estado mexicano o la presidencia y el gobierno federal tendrían también que cambiar de una manera drástica su estrategia y en un corto plazo, porque no hay que olvidar que el próximo año se viene el tema de la revocación de mandato, esta consulta, este referéndum, esta figura también de la democracia participativa que nos va a dar entonces la oportunidad de decir, bueno, sí que se quede Andrés Manuel López Obrador o que se vaya de una vez a su rancho, allá en Palenque. Entonces, sí tendría que suceder, Daniel, algo drásticamente en cuanto a acciones que se deben de tomar para que se deje a un lado esa posición de la presidencia de la República de decir, bueno, yo en lo personal no estoy interesado en enjuiciarlos. Yo él dice que sí, ahora él va a votar por el no. Sin embargo, y esto ya es una efervescencia nacional, en clamor de justicia elemental. Entonces, Daniel, ¿cuál sería entonces el escenario ante estas características que estoy mencionando, ¿sí? En caso de un fracaso en esta consulta, Daniel, ¿qué tendría que hacer el Estado mexicano y el gobierno mexicano para cambiar de imagen y no encontrarse ante un panorama nacional popular de enorme frustración y de enorme enojo si se sigue con que yo, como desde la presidencia, no voy a impulsar nada? Entonces, ¿qué va a suceder, Daniel? Pues puede incluso hasta significar un cambio muy radical entre algunos ciudadanos, ¿sí? Es decir, en la revocación de mandato ahí nos vemos. Ahí voy a expresar mi punto de vista y que se vaya Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves, Daniel? Bueno, lo primero que yo quisiera es como contestar la pregunta, ¿a qué le llamamos fracaso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del fracaso de la consulta? Pues para mí un fracaso de la consulta sería que fuera muy poquita gente a votar. Que hubiera muy poquita gente votando el 1 de agosto, para mí sería un fracaso la consulta. Punto. Otro escenario en que me parecería desde mi punto de vista un fracaso la consulta, que fuera más del 40% y que más de la mitad de los votantes dijeran no queremos que se investigue ni se haga nada, que se contestaran no a la pregunta. Pues este último escenario yo lo imagino imposible. Imposible. El primero es el que pienso que hay que analizar, que fuera muy poca gente a votar. ¿Qué trascendencia política tiene? Pues puede pasar todo eso que dicen ustedes. Sería un problema del gobierno, del régimen, un problema para el presidente de la República, pero jurídicamente en nada afectaría. Okay. Jurídicamente en nada afectaría, porque ahí aplica claramente el principio de que, bueno, pues el derecho penal está ahí, las leyes penales están ahí, los procedimientos, los ministerios públicos, los jueces, la facultad de denunciar por parte de particulares y autoridades, todo el sistema penal con o sin consulta sigue intacto, sigue intacto. Entonces yo solo imagino un fracaso en el sentido de que fuera muy poquita gente a votar. No tengo idea de qué tanta gente va a ir a votar. Por lo pronto yo sí voy a ir a votar y sé que todos ustedes también y muchos otros iremos a votar. Espero que muchísimos en México lo hagamos. La consecuencia política de ese fracaso sí significaría de inmediato, a mi juicio, un cambio de estrategia por parte del presidente López Obrador y actuar contra quien tenga que actuar desde el punto de vista del derecho penal. Bien. Yo creo que eso sería lo que habría que hacer y bueno, actuar con la fiscalía que tenemos mientras no tengamos otra, porque es lo que tenemos. Ok. Bien, gracias. Perfecto. Armando, retomando lo que mencionaste tú al principio, que es el derecho a la verdad, el derecho a la memoria de los pueblos,
que la consulta lo que está planteando es pues el no al olvido, el no a la impunidad, y que en este sentido tiene una trascendencia mayor, ¿verdad? Como una aspiración del pueblo mexicano a acabar con esta etapa y entrar de lleno a un proceso de transición de nuevo a un nuevo régimen. Me gustaría que en ese sentido nos dijeras, ya como una conclusión, la trascendencia de la consulta como parte de un proceso hacia el alcance de la justicia, hacia el fin del régimen de impunidad, entendiendo que se trata de eso, de un proceso en el que se está buscando una mayor participación de los ciudadanos para que esta memoria colectiva y este enjuiciamiento a los criminales, presuntos criminales del pasado, pues tenga todas las repercusiones jurídica, moral, ética, política, que no vayan tan campantes por las calles haciendo campaña y Calderón impulsando a su esposa para ver si regresa de nuevo al poder cuando tiene tantas cuentas pendientes con este pueblo, ¿no? Entonces, en esa dimensión, pues me gustaría escuchar tu opinión sobre esa trascendencia, con todos esos aspectos y la importancia entonces de la consulta en sí, de acudir, de participar. Y si les parece, las preguntas irá para ambos y con esto concluimos. Sí, a ver si comprendí bien el sentido de la pregunta, ¿no? Mi respuesta sería, hay que entender que esta consulta no es solamente una catarsis para exigir el castigo a quienes en un momento dado podamos concebir o percibir como los responsables del desastre neoliberal. Tiene que ser, además y sobre todo, entendida como el primer paso que estamos dando hacia el cambio de régimen. En el sentido de que vamos hacia un régimen de democracia en donde el concepto de democracia es mucho más amplio y profundo que al que hasta ahora se ha venido manejando y que se implantó ya como parte de la cultura política de los mexicanos. Esa idea de que la democracia consiste simplemente en ir a elegir a los gobernantes cada tanto tiempo. Eso es democracia, pero es parte de la democracia. La democracia en el sentido profundo que implica ahora el cambio de régimen que estamos transitando, es una democracia en donde además se entiende que quienes ejercen el poder lo van a ejercer, ahora sí, en función de los intereses de las mayorías, es decir, obedeciendo al pueblo. Y entonces el pueblo no solamente va a elegir a gobernantes para que ellos decidan, sino que ahora el pueblo va a manifestar claramente sus decisiones en relación a aspectos de importancia nacional. Evidentemente el pueblo no puede opinar en todos los asuntos que tienen que ver con la administración pública. Es imposible. Para eso está la democracia representativa. Pero sí puede y debe el pueblo opinar en asuntos de trascendencia nacional. Y entonces ahí el gobierno, en vez de decidir en función del criterio de los políticos encumbrados en el poder, el Estado tiene que decidir y el gobierno tiene que decidir en función de lo que la gente quiera. Y voy a poner un ejemplo claramente. Cuando estaba en vísperas la aprobación de la ley o la reforma energética, que fueron varias leyes las que se modificaron, entre ellas la Constitución. Cuando estaba en puerta la reforma energética, los políticos se pusieron de acuerdo. El PRI, el PAN y el PRD y firmaron el famoso Pacto por México. Y decidieron hacer la reforma energética. Pero a alguien se le ocurrió hacer una encuesta y preguntarle a la gente, ¿usted está de acuerdo? Y el 70% de los mexicanos
¿verdad? O de los encuestados que se representarían si la encuesta fue bien hecha, la opinión del 70% de los mexicanos dijeron no, no estamos No a de la acuerdo. reforma energética. No a la reforma energética. Y se hizo la reforma energética. Como el caso de la Es reforma decir, educativa, ahí también los el maestros gobierno, decían no. ahí el gobierno mandó mandando, Ujú. no mandó obedeciendo. Si hubiera mandando, obedeciendo, no hubieran hecho la reforma energética. Ujú. Y nos habríamos evitado un montón de problemas, como el Sí. huachicol, como tanta corrupción en Pemex, y tantos problemas que hoy se están tratando de resolver. Ujú. Ah, bueno, pero se empeñaron en hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando la democracia se circunscribe al aspecto de la representación, hay una separación natural entre el pueblo y el gobierno. Hay un distanciamiento. Ujú. El cambio de régimen implica acabar con eso. Y la consulta popular forma parte de estos mecanismos de democracia directa en donde la gente le dice, le da una orden específica al gobierno. Quiero que en relación con este problema actúes de esta manera. Independientemente de lo que el partido piense, el partido que llevó como candidato a esa persona, independientemente de lo que piense, si la mayor parte de la gente dice, hágase esto, hay que obedecer, ¿no? En los asuntos en que la consulta es pertinente, como este, por ejemplo. Ujú. Ahora bien, eso es lo que tenemos que entender. Esa es la trascendencia, es el primer paso. Y sería muy bueno para el futuro evolución, la futura evolución de este proceso, sería muy bueno que esta fuese una consulta exitosa en términos de que más del 40% de la población acudiese a las urnas y emitiera su punto de vista, el que fuera, pero que la gente vaya y vote. ¿Mm? Esa es la trascendencia del hecho desde mi punto de vista. Muy bien, Armando. Daniel, ¿tú con qué concluyes, Daniel? Pues solamente aprovechando que es Día del Abogado, Ah, felicidades, Felicidades. amigo, mira nada más. que hoy No es sé Día si del felicitarte o Abogado, darme mi más fuerte condolencia, mi estimado Daniel. y aprovecho para mandarle un saludo a todos mis colegas abogados, en especial aquellos que en redes sociales y en otros lugares se manifiestan amigos únicamente de la legalidad, únicamente de la legalidad. Los abogados padecemos una enfermedad que se llama juridicismo, es decir, el extremo, el exceso de legalidad. ¿A quiénes me refiero? A mis colegas abogados que dicen que la consulta no se ocupa, dicen porque no es requisito legal. Ya se sabe que no es requisito legal. Ya se sabe. Nadie ha dicho que sea un requisito legal hacer una consulta. Eso ya se sabe. Dicen algunos colegas abogados, dicen la ley se aplica, no se consulta. Sí, pero olvidan el entorno en que estamos. Estamos en un país donde eso que dicen mis colegas, la ley se aplica, no se consulta, jamás ha sucedido frente a los poderosos. Claro, por eso las cárceles están llenas de pobres, de raterillos, de gente pobre que no ha podido eludir, que no tiene capacidad para eludir el, entre comillas, brazo de la justicia. El brazo de la justicia se ha cernido únicamente frente a los débiles, pero nunca frente a los poderosos. Un saludo muy cordial a mis colegas. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Un abrazo Armando. para ti, abogado. Sí, no, claro. Y te mando mucha felicitación por tus participaciones, Daniel. La gente gracias y nos vemos pronto. Informando aquí. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias, amigos. No se nos vayan, llenos escasos 10 minutos. Vamos a continuar con un programa también muy interesante con nuestro queridísimo amigo Vos Romero. En un momentito más regresamos. Con Iván Martínez. Y con Iván Martínez. Muchas gracias, Daniel, Armando. Sigan bien. Y pues nos vemos la próxima semana. Cuatro Vientos, periodismo en la red. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando con nosotros. Excelentes sus comentarios. Muy amables. Hasta luego.